Los procedimientos almacenados vienen a ser ese conjunto de instrucciones con el fin de que nosotros podamos programar las reglas de negocio, como por ejemplo tenemos aquí en este documento de Excel para este registro académico. ¿En qué consiste esto? Va a consistir en crear un procedimiento almacenado que cumpla con lo siguiente. Vamos a conocer las reglas del negocio. Cada vez que agregamos aquí a un nuevo alumno, sus notas van a comenzar en cero, en lo cual van a ser desde la nota número 1 hasta la nota número 12. Tenemos un promedio y bueno, una nota final. Pero ¿qué más? Cada vez que agregamos a este alumno o alumna, en la parte de acá se va a programar sus 12 asistencias para que este alumno pueda marcar. ¿Por qué? Porque también quizás en algún futuro este alumno o alumna puede también justificar su inasistencia y así obtener un total de inasistencias y también un porcentaje de las inasistencias a través de una consulta. Muy bien, tenemos acá el script de esta base de datos donde tenemos algunas tablas nada más necesarias por ahora, como por ejemplo estudiante, tenemos especialidad, la carrera profesional, tenemos también la tabla curso, tenemos también la tabla registro, la tabla registro detalle que permite la relación entre alumno y registro a una relación de muchos a muchos. Y también aquí la tabla calificación y también la tabla de asistencias. Muy bien, vamos a ejecutar este script uno por uno para conocer cada uno de sus elementos. En la primera parte creamos la base de datos, todo correcto. En la siguiente parte vamos a utilizar la base de datos y luego crear aquí la tabla estudiante. Vamos a insertar aquí, por ejemplo, en una fila para la tabla estudiante. Si no sabemos qué significa esto de acá de GetDay, simplemente es mostrar la fecha y hora actual. Podemos hacer esto de aquí de la siguiente manera. Select GetDay es una función aquí en SQL o bueno, en varios lenguajes. Se representa obviamente al final con paréntesis. Presionamos F5 y ahí tenemos también la fecha y hora actual. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos insertando un apellido paterno, materno, un nombre, un names, la fecha de creación del registro al momento de insertar este registro y también a la fecha de modificar este registro futuro. Ahí tenemos la fecha actual. Bien, vamos a mostrar la tabla estudiante. Tenemos lo siguiente. Vamos a mostrar la tabla especialidad. En este caso lo voy a ejecutar. Creamos la tabla especialidad. Insertamos una fila en la tabla especialidad, mostramos también. Luego la tabla curso, insertamos un curso aquí y luego mostramos la tabla curso. Vamos a crear la tabla registro en esta parte de acá. Luego vamos a agregar una fila, mostramos aquí el registro en este caso. Y ahora la tabla registro detalle. F5 y bueno, en esta tabla no hay nada todavía. Para agregar un nuevo registro aquí a la tabla registro detalle, vamos a tener que darle el código de quién, de un estudiante. También el código de un registro donde va a ser unido este estudiante. Luego tenemos la tabla calificación, seleccionamos de aquí a aquí. A ver de nuevo, Create Table calificación, F5. Mostramos esta tabla, obviamente no hay nada, porque esta tabla vamos a llenar registros o filas cada vez que agregamos recién a un alumno a un registro. Tenemos ahora otra tabla llamada asistencia y mostramos la tabla asistencia. Muy bien, hemos creado todo, así que vamos a ver aquí el modelo, actualizamos, expandimos database, vamos a buscar la base de datos instituto, diagramas, vamos a crear un nuevo diagrama para poder entender o comprender cómo va la relación entre cada tabla. Agregamos y simplemente vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos la tabla calificación, asistencia que es generado a partir de un registro de detalle. La asistencia se crea los registros a partir cuando un estudiante forma parte de un registro. Y para que un estudiante forme parte de un registro académico o registro, va a tener que interactuar aquí con la tabla registro detalle. ¿Por qué? Porque el registro detalle permite una relación de muchos a muchos entre registro y estudiante. ¿Cómo saber este tipo de relación? Simple. Acá en este registro académico, por ejemplo, Iridiantal, puede tener o puede estar en varios registros académicos. Un estudiante
puede tener varios registros académicos o puede estar en varios registros académicos. Pero en este registro puede haber más de un alumno. En un registro pueden haber varios alumnos. Por lo tanto, es una relación de uno a muchos a uno a muchos, o sea, muchos a muchos. Y para entender o representar una relación de muchos a muchos entre estudiante y registro que tenemos acá, utilizamos registro de detalle como una tabla puente o tabla asociativa. Por lo tanto, tenemos todo lo siguiente aquí. Bien, para insertar un registro aquí en estudiante, simplemente con un inserinto basta. Para insertar aquí en la tabla de carrera profesional o especialidad, con un inserinto basta. En curso también funciona así. Solo que aquí, por ejemplo, en la parte de registro, también vamos a poder agregar un nuevo registro de la siguiente manera con un inserinto, sin problema. Si queremos mostrar, ahí lo tenemos. Pero para que un alumno sea parte de este registro que se ha creado con el código 1 y que tiene asociado el curso de Microsoft aquí SQL Server con la carrera profesional de computación informática en ID de especialidad, de la tabla especialidad, vamos a tener que agregar a un alumno al registro detalle. Por lo tanto, esto sería de la siguiente manera. Tenemos inserinto, simplemente, tenemos ahí la tabla registro detalle y los valores que debemos de darle en registro detalle que son el ID de registro y también aquí necesitamos el ID del estudiante. Y luego más opcional podemos colocarle la fecha de creación del registro y también la fecha de modificación del registro. Pero lo principal es estos dos campos o columnas. Muy bien, pero ahora los valores, ¿cuáles van a ser? Los valores van a ser de acuerdo al código del estudiante y el código del registro. Pero tenemos que colocarlo eso en un procedimiento almacenado. ¿Y por qué tenemos que colocarlo en un procedimiento almacenado? La razón es porque aquí en el modelo, cada vez que nosotros vamos a agregar o vamos a crearle aquí un registro de detalle para agregar a un estudiante a un registro, vamos a generar automáticamente sus asistencias y también sus calificaciones. Cada vez que agregamos un nuevo registro que se asocie con aquí de estudiante a registro mediante registro de detalle, se va a crear aquí sus 12 asistencias y también su calificación. Para que esto sea posible, sería 3 inserinto para esta tabla de acá, para esta tabla de acá y para esta tabla de acá. Para que esto pueda funcionar, vamos a tener que ver algunos conceptos por ahora. Bien, vamos a irnos aquí arriba a la tabla, por ejemplo, curso. Y en la tabla curso vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar un @ identity. Y este @ identity lo que hace es capturar el código que fue generado al momento de insertar en una tabla. Por ejemplo, aquí si mostramos la tabla curso, tenemos lo siguiente. El código de Microsoft SQL Server es 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener que insertar otro. Bueno, rápidamente puedo copiar y pegar esto. Así que aquí le pongo otro curso, por ejemplo, Git. Y ahora, si quisiera mostrar el código que fue generado en este curso, que obviamente sería 2, vamos a hacer lo siguiente. Select @identity. Y voy a ejecutar desde la siguiente parte. Desde aquí, inserto y luego muestro el código que fue generado al momento de insertar en la tabla curso. Ejecutar y me sale 2. Voy a cambiar el curso y le voy a colocar, por ejemplo, Laravel. Ejecuto otra vez y el código obviamente ahora va a ser 3. Quiere decir que este @ identity cumple con eso. Cumple con capturar el código que fue generado al momento de insertar. Esto lo vamos a usar. Ahora, esto de acá lo puedo también almacenar en una variable. Si creo una variable acá de la siguiente manera, por ejemplo, en este caso sería código ID curso. Va a ser igual, en este caso un tipo de dato entero. Le voy a asignar lo que tiene el identity.
Y luego lo que voy a hacer simplemente es mostrarlo nada más. Otra vez select, pero ya no voy a mostrar identity. Lo que voy a mostrar es ID de curso. Si hago lo siguiente de acá a acá, voy a mostrar simplemente el código que fue generado. Bueno, vamos a ponerle otro curso. Por ejemplo, aquí, no sé, UML. Seleccionamos de acá a acá y ejecutamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos insertando en una fila en la tabla curso, el curso de UML. Se crea un código. Este código lo capturamos con el @identity y lo almacenamos en una variable llamado ID curso. Ahora mostramos el valor de ID curso, el cual es 4 y por lo tanto se ha mostrado ahí. Muy bien, podemos almacenar eso en una variable. Para la parte de acá necesitamos hacer eso. Vamos a crear un procedimiento almacenado, entonces para ello, create procedure. Le doy un nombre aquí, por ejemplo SP, para indicar que es un procedimiento almacenado, el objeto en la base de datos. Luego, registro detalle. Y luego lo que vamos a hacer, un insert. Acá los parámetros van a ser los siguientes. @id de registro, del tipo de dato entero. Y también @id de estudiante, del tipo de dato entero. Bien, ahora que ya tenemos los parámetros establecidos aquí del tipo entero, vamos a tener que darle los valores aquí al registro de detalle. ID, aquí sería registro, coma, luego acá me estoy olvidando de colocarle un as de esta manera, aquí un ID de estudiante, coma, ahora en la fecha de creación simplemente con un getDate le damos la fecha y hora actual, no hay ningún tipo de problema, coma, y listo, ya tenemos aquí registrado en la fila del registro de detalle al alumno con el registro. Ya lo tenemos juntos a ellos o asociados, punto y coma. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora deberemos de insertar en la tabla calificación. Para insertar en la tabla calificación, en la parte de acá, debemos de obtener el ID del registro de detalle que fue generado aquí, que permite la relación entre estudiante y registro. Eso lo capturamos con quién, con el @identity como lo hemos hecho arriba. Pero vamos a declarar una variable para ello. Aquí colocamos otra vez de esta manera. El tipo de dato. Y ahora el valor. @identity. Y en la parte de abajo, ahora hacemos el otro insert. Insert into a la tabla calificación. Los valores aquí van a ser ID de registro de detalle, coma, ID de calificación, no. Solamente necesitamos el ID del registro de detalle. Los demás son generados automáticamente. Con valores por defecto todos arrancan en 0. La fecha de creación y modificación, bueno, vamos a colocarle aquí. Create add y update add. Y los valores van a ser lo siguiente. Para darle un valor aquí, vamos a tener que colocar lo que hemos creado acá. Este código ha sido generado al momento de insertar esto de acá. Colocamos esto ahí y ahora acá otra vez el getDate tal como nos muestra ahí. Y perfecto, ya tenemos eso y podemos probarlo incluso por ahora. Pero nos falta alguien más, nos falta ahora las 12 asistencias para que después este alumno quizás pueda marcar. Y bueno, aquí me faltó una columna más o campo más para colocarle el estado de cada asistencia. Simplemente colocar state y ahí el valor por defecto sería F. Pero bueno, en la parte de acá vamos a hacer eso. Para entender esto vamos a hacerlo mediante un while. Por ejemplo, vamos a declarar una variable. Voy a declarar una variable, bueno, llamado variable y le doy un valor, en este caso 1, del tipo de dato entero. Y en la parte de acá le digo, por ejemplo, mientras, voy a colocarlo así,
mientras el valor de la variable, en este caso variable, sea menor a 10, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, un begin y acá un end. Vas a pintarme hola y nada más. Vamos a probar esto, así tal como está, a ver qué nos da. Desde aquí seleccionamos y ejecutamos. Parece que no hace nada, vamos a detener esto. Y nos muestra varias veces el mensaje de hola. ¿Qué le estamos diciendo? Estamos haciendo una estructura repetitiva. En la parte de acá, mientras se cumpla tal ecuación o tal comparación entre ambos datos, lo que tiene la variable y la constante o el valor 10, si se cumple esto, en este caso 1 es menor a 10, es verdadero, siempre va a mandar este mensaje. Ahora, para que esto se pueda controlar o manejar, lo que vamos a hacer es aumentarle un valor a la variable para que sea consecutivo, 1 en 1. Hacemos lo siguiente, colocamos aquí variable, vas a ser igual a arroba variable y te voy a sumar 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder aquí, obviamente vamos a utilizar un set para asignar un nuevo valor. Se va a ejecutar, pero ya de una manera controlada, porque en cada vuelta, en cada iteración, mientras se cumpla tal condición, va a dar una vuelta, va a ejecutar lo siguiente. Te voy a pintar el mensaje de hola, pero después voy a asignarle un nuevo valor a la variable. Si valía 1, mediante esto, ahora va a valer 2, y así uno tras de otro. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla la condición de aquí. Muy bien, eso debemos de hacer aquí para el caso de la asistencia porque solamente deben de ser 12, no deben de ser más, si no va a insertar un montón en una tabla. Entonces, lo que deberemos de hacer aquí es algo similar. Aquí mi variable no se va a llamar así, sino se va a llamar fecha. Vamos a probar esto con las fechas ahora. Hacemos lo siguiente. Aquí ya no va a ser 1, sino va a ser date. Acá del tipo fecha y hora. Y la fecha de hoy día, que va a ser mediante un getDate. Ok. Si aquí nace la pregunta, ¿por qué colocarle la fecha y hora actual? Porque al momento de ejecutar o unir a un alumno a un registro académico, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a asignarle esto de aquí. Muy bien. En la parte de acá vamos a colocar también otra variable. Por ejemplo, fecha fin o semana 12 o fecha 12. En este caso le coloco fecha fin. Del tipo de dato fecha y hora igual aquí, pero la diferencia va a ser en que yo le voy a aumentar aquí 12 semanas. Para hacer esto utilizo date add y con date add acá le indico el intervalo, cada cuánto vas a aumentar semanalmente, cuánto, una semana, quién, en este caso lo que se encuentra dentro de getDate, que es la fecha y hora actual. Y lo que va a suceder es lo siguiente. A la fecha actual, súmale una semana, pero ¿cuántas semanas? 1. En este caso no es 1, en este caso van a ser 12. Por lo tanto, coloco de la siguiente manera. Ahora, si eso lo dejo ahí nada más y colocamos simplemente un select @date y luego un select, por ejemplo, un select @dateEnd, lo que sucede es lo siguiente. Arriba me muestra la fecha y hora actual y abajo me muestra la fecha, pero de aquí a 12 semanas. Acá le puedo colocar 1 y simplemente va a indicar lo siguiente. Sería el 3 de marzo del 2021, es la próxima semana. Y sí, es la próxima semana. Bueno, hay que regresarle simplemente esto a 12. Ejecutamos y ahora sí, correcto. Pero claro, no queremos mostrarlo. Lo que vamos a hacer es colocar todo esto dentro de un while. Mientras la fecha de hoy sea menor a la fecha, en este caso date, a la fecha fin, ¿qué es lo que vas a hacer? No vas a hacer un print, sino lo que vas a hacer es un insert. ¿A quién? En este caso colocaremos inserinto en la tabla asistencia, en los campos ID registro detalle,
y luego en el campo date. En este caso, para que no nos salga así, simplemente colocarlo entre corchetes, porque es una palabra reservada que indica el tipo de dato date. Y luego en la fecha de modificación con update add. Y ahora sí, los valores. Los valores van a ser lo siguiente. El ID de registro de detalle, ¿quién es? Lo tiene la variable ID registro de detalle. Y luego date, ¿quién va a ser? La variable date. Y en update add va a ser getDate. ¿Por qué le estamos dando ahí @date en la parte del valor y para esta parte de acá, para esta columna? Porque en esta columna o en este campo date de la tabla asistencia se va a guardar ahí todo lo que es las fechas consecutivas que este alumno va a tener en cuenta para poder marcar. Tal fecha tienes que marcar, tal fecha tienes que marcar. ¿Dónde va a estar guardado cada fecha? Aquí en esta columna date. Y esa columna va a ir cambiando consecutivamente en su valor. Por eso, en este caso le he puesto date. Es la variable que tenemos acá. Ahora lo que tenemos que aumentar obviamente es la variable date. Colocamos date aquí y le decimos a la variable date vamos a aumentarle una semana hasta la semana número 12. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Ya sabemos que con date add acá le colocamos aumentate semanalmente. ¿Cuántas semanas? Solamente una semana. ¿Y quién? La variable date. Y listo, punto y coma. Y ya tenemos ahí nuestro procedimiento almacenado para poder ejecutar y probar. Ahora simplemente hay que, probar esto. Seleccionamos de acá hasta este procedimiento. Ha sido ejecutado correctamente. Y bueno, hay que probarlo nada más. Execute. sp-registro detalle. Y acá los valores. Si le coloco 1, que es el código del registro que ya existe, coma 1, que es el estudiante Anthony, y punto y coma. Si ejecutamos esto, pero primero vamos a mostrar obviamente la tabla asistencia. Y también la tabla calificación. Nos vamos a dar cuenta que obviamente no hay nada. Y tampoco no hay nada en la tabla registro detalle. Ahora sí, no hay nada. Vamos a agregar a un alumno llamado Anthony al registro con el código 1 que está asociado a una carrera profesional de computación informática con el curso también de Microsoft SQL. Ejecutamos, se crean los registros, en este caso para la programación de las asistencias. Mostramos las asistencias. Y bueno, tienen que estar ahí 12 asistencias que este alumno va a tener que marcar. Voy a tener que marcar el 24 de febrero del 2021. Voy a tener que marcar el 3 de marzo del 2021. Voy a tener que marcar el 10 de marzo del 2021. Y en el caso de la calificación, bueno, simplemente en un registro tenemos lo siguiente. Tenemos las 12 notas, la fecha de creación y modificación, aquí el registro de detalle que permite la relación entre el estudiante y también el registro académico, y el registro de detalle que obviamente se ha registrado al inicio. Y de esta manera podemos aprovechar o utilizar un procedimiento almacenado para enfrentarnos a este tipo de problemas. No es la única manera, pero es una alternativa que podemos considerar.